Gloria al Señor. Vamos a quedar un momento de pie, por favor, por reverencia a la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Y vamos a leer reverenciando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Repito, Evangelio según San Marcos, capítulo 5, vamos a leer en el versículo 1. Dice la palabra del Señor: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes con nosotros, conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Levante su Biblia, levante sus manos, oremos al Señor. Padre de la gloria, Dios Todopoderoso, te pedimos en esta mañana, Señor, que vengas a hablarnos, a edificarnos y a bendecirnos, Padre, a través de tu palabra. Háblanos, oh Rey, oh Señor, que tu pueblo oye y escucha lo que tú tienes para nosotros en esta hora, en nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús diga amén. Puede tomar asiento, por favor, y brindarle un fuerte y bonito aplauso al Cristo de la gloria. Aleluya. Eso, bien fuerte esos aplausos, porque son para el Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Mis amados hermanos, quiero que presten mucha atención a esta palabra, pues hermanos, esto es lo que sucede cuando Jesús llega. Hoy vamos a ver, hermanos, lo que aconteció cuando Jesús llegó a una región llamada Gadara, y en aquel lugar, mis amados hermanos, gloria al Señor, había un ambiente de miedo, había un ambiente de terror, había un ambiente de tristeza por causa de este joven gadareno que estaba poseído por una legión demoníaca. Podemos ver a la luz de la palabra del Señor, hermanos, que ninguno podía controlar. Pues según lo que nos registra el versículo 2 hasta el versículo 4, la gente intentaba atarlo con cadenas, pero no podían. ¿Qué hacía el hombre con estas cadenas? Hermanos, las rompía. Lo ataban con grillos y los despedazaban.
Este hombre tenía una fuerza sobrenatural, una fuerza la cual, hermanos, nadie podía controlar. Pero, hermanos, esto es lo que sucede cuando Dios llega. Lo que parece incontrolable para el hombre, cuando el Señor llega, Él toma el control de todas las situaciones, por más adversas y difíciles que sean. A su nombre. Y es interesante ver que antes de que Jesús llegara a Gadara, si vemos ahí mismo en Marcos capítulo 4, versículo 35, si usted le da un vistazo, ¿cómo dice el título de este pasaje? Jesús calma la tempestad. Antes de que Jesús llegara a Gadara, Jesús había calmado la tempestad. Jesús tomó el control de una situación que para los discípulos era incontrolable, y es que no es para menos, porque sabemos que las fuerzas de la naturaleza son incontrolables. Cuando la fuerza de la naturaleza golpea a la persona, golpea las grandes edificaciones que el hombre ha hecho, hermanos, no hay nada que hacer. Las fuerzas de la naturaleza son incontrolables. Por más que el hombre, hermanos, quiera inventar, y a pesar de todo el avance científico y tecnológico que ha logrado el hombre, hermanos, no ha podido controlar las fuerzas de la naturaleza. Podemos ver en Norteamérica, hermanos, cuando llegan esas grandes tempestades, huracanes, y azotan a una de las potencias mundiales como lo es Estados Unidos, y azota a estas potencias, están, hermanos, gloria al Señor, están, gloria a Dios, débiles. Pueden ser potencia y todo, pero llegan estas fuerzas naturales y arrasan con la ciudad. Incendios. Si usted le da un vistazo aquí a Sudamérica, Chile en estos momentos está sufriendo una terrible devastación por causa de los incendios. Y llegan apoyos de diferentes países, el hombre buscando la manera de controlar la situación, pero parece imposible. ¿Por qué? Porque las fuerzas de la naturaleza no se pueden controlar. Y volviendo a este pasaje de cuando Jesús calma la tempestad, los discípulos hicieron lo que pudieron. La barca estaba por hundirse. Dentro de los discípulos estaba Jacobo, estaba Andrés, estaba Pedro, que eran hombres expertos en el mar, hombres de pesca, que en muchas ocasiones en su rubro quizás habían enfrentado tempestades y lograron controlar la situación, lograron salir vivos, ilesos de esos momentos. Pero esta tempestad era tan tremenda que las olas cubrían la barca y ellos sentían, hermanos, que iban a perecer. Pero acudieron a Jesús, y Jesús, en cuestión de segundos, con solo levantar sus manos y declarar su palabra poderosa, ordenó a los vientos y al mar que se aquietaran, e inmediatamente lo que el hombre no pudo controlar, Jesús lo controló. Entonces aquí en Marcos 4:35 observamos cómo Jesús logró controlar las fuerzas de la naturaleza. Fuerzas que son incontrolables, que vuelvo y repito, hasta el día de hoy el hombre no logra controlar, a pesar de los avances científicos y tecnológicos. Pero llegamos aquí a Marcos 5 y encontramos a Jesús controlando las fuerzas espirituales. Porque existen las fuerzas naturales, pero también existen las sobrenaturales, que son ejercidas por lo espiritual. Y aquí la Biblia, hermanos, nos revela una gran realidad que mucha gente ignora. Porque hay mucha gente que dice, que el diablo existe, que la maldad existe, y que el diablo es el que impulsa a la gente a la maldad. Yo no creo a eso. Para mí no existe el diablo, para mí no existe Satanás, que la brujería y eso existe. No, para mí no existe, hermano. Pero la Biblia aquí nos revela que las fuerzas naturales, las fuerzas espirituales sí existen. Y que éstas logran ejercer un poder sobrenatural que tampoco el hombre puede controlar. Aquí vemos, según lo que nos habla Marcos 5,
5, a un joven poseído por muchos espíritus malignos. La Biblia nos habla que cuando Jesús le pregunta a este espíritu que quiénes eran ellos responden: somos legión, porque somos muchos. Este hombre probablemente tenía miles de demonios dentro de su cuerpo. Esto era una fuerza espiritual. Y esta fuerza espiritual estaba causando cosas sobrenaturales, pues la gente quería controlar la situación, pero no podían. Lo amarraban con cadenas por varias, dice la Biblia, por muchas veces, según lo que dice el verso 4. Muchas veces intentaron amarrarlo con cadenas y con grillos. ¿Y qué hacía el hombre? Rompía las cadenas, desmenuzaba los grillos. ¿Quién con una fuerza natural puede llegar a romper grandes cadenas? Si acaso de repente cadenas finitas, delgaditas, de las malas. Gente que de repente se dedica al ejercicio y logra hacer esa hazaña. Pero cadenas, grillos, ¿quién con una fuerza humana puede realizar esto? Nadie. Entonces vemos que estas fuerzas espirituales estaban provocando algo sobrenatural y algo que la gente no podía controlar, pues en los últimos renglones del verso 4 dice la Escritura, hermanos, que nadie le podía dominar. Nadie. Imagínense si las cadenas no lo sostenían, no lo contenían, ¿cuánto más la gente? La gente no le podía dominar. Era una fuerza espiritual que estaba ejerciendo fuerzas sobrenaturales. Entonces, hermanos, vemos que en esa ciudad se vivía un ambiente de terror, de miedo. Al principio, cuando empezó esta situación, quizás la gente quería asegurar el problema, controlar el problema, pero no podían. No lo lograron. Y esto, mis amados hermanos, obviamente empezó a generar, hermanos, miedo, terror, pues vemos una conducta bastante irregular en este hombre. Según lo que nos dice la Biblia, este hombre, ¿en dónde vivía? Sepulcros. Según la Biblia, este hombre, hermanos, gritaba, daba alaridos de día y de noche en los sepulcros y en los montes. Entonces imagínense cómo era el ambiente. Era un ambiente tenso el que se vivía en aquella ciudad. Aparte de esto, la Biblia dice, hermanos, que este hombre, gloria a Jesús, en muchas ocasiones, hermanos, se hería con piedras, según lo que nos declara el verso 5 en su último renglón. Sería con piedras para hacerse daño. Entonces imagínense quizás la gente viendo este tipo de escenarios con miedo, con terror, queriendo dominar la situación, pero no era posible, ya que era algo sobrenatural, ya que, hermanos, lo que estaba, el poder que estaba influenciando, hermanos, a este hombre era algo espiritual. Algo que muchas veces la gente no suele creer, ¿no? Demonios, espíritus. Yo no creo a eso. Pero esto en realidad existe. Sí existe y ejerce poder sobrenatural en las personas, a tal punto que la persona no se puede controlar. Yo creo que este hombre, cuando llegaba a sus puntos de repente recuperar, hermanos, su uso de razón, quizás se miraría herido, sangrado, hermano, sucio, y quizás pensaría, ¿para qué voy a seguir viviendo así? Y probablemente algunos estudiosos señalan que estaba entre el espíritu inmundo que le hacía daño, o existía la gran posibilidad de que él volvía en unos momentos, en cuestión de minutos, su uso de razón, y de repente buscaba la manera de herirse, de quitarse la vida, porque para él no era bueno seguir viviendo en esas condiciones. Quizás se miraba, hermanos, ensangrentado, herido, sucio, su ropa, hermanos, maloliente, despedazada, viéndose que ya no vivía con su familia. Pues imagínense cómo cambió la vida de este hombre. Antes quizás vivía en su casa. La Biblia no nos detalla si tenía esposa o hijos, pero ciertamente debía tener una familia.
ya sean sus padres, hermanos, o quizás si tenía esposa, hijos. Pero cuando este espíritu entró a su vida cambió. Y ya no vivía en una casa. ¿En dónde vivía? En sepulcros. Entonces la vida de este hombre cambió. Y vuelvo y repito, algunos estudiosos señalan que quizás este hombre volvía, hermanos, a su juicio cabal por minutos y se miraba en esas condiciones. Observaba que no estaba junto con sus seres queridos, que estaba solo en sepulcros. Y que quizás por eso él se hacía daño, por eso él prefería morir. Hermanos, y quiero hacer aquí un paréntesis, porque hermanos, en el mundo espiritual, quienes son víctimas de ello, sufren o experimentan estos mismos síntomas. Usted se preguntará, pastor, pero ¿cómo? Yo no he visto a ninguna persona poseída gritando por las calles, en medio de sepulcros, en los cementerios. No he visto, quizás no lo hemos visto tal como la Biblia nos señala, pero si usted se pone a analizar una persona, gloria a Jesús, que vive en condiciones de calle, atado por la droga, vive igual. Vive igual. Vive en la calle, hablando locuras, buscando problemas, robando a otras personas. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que así como el joven gadareno nadie lo podía controlar, una persona que está poseída por espíritus que lo llevan a los vicios tampoco se puede controlar. No puede controlar su deseo de vicio. Y detrás de esto, de los vicios, hay espíritus malignos. Hay espíritus inmundos. Por eso es que los muchachos no logran controlar su deseo al vicio y roban y hacen daño a las demás personas. Y quizás la familia los quiere controlar llevándolos a terapias, a lugares donde les traten psicológicamente para poder arreglar su problema, pero no lo logran. Se torna incontrolable. ¿Por qué? Porque, hermanos, no debemos olvidar o no debemos ignorar que existe un mundo espiritual que ejerce con una fuerza sobrenatural en las personas. Y que esa fuerza sobrenatural con la cual ejerce a las personas les hace impedir tener dominio de sus situaciones. ¿Y cuánta gente vive así, como este endemoniado gadareno? Solos, pierden su familia por causa de los vicios, por causa de las drogas, por causa del licor. Por causa, hermanos, de todo lo que el enemigo ha hecho en sus vidas, destruye a sus familias. Pero ¿sabe qué es lo interesante en esta historia? Hermanos, que Jesús llegó a esa región. Y cuando Jesús llegó, la vida de este joven gadareno cambió para la gloria del Señor. Cuando Jesús llegó, ¿saben quiénes fueron los primeros en ser impactados? Hermanos, los mismos demonios. Los mismos demonios percibieron la presencia de Jesús y fueron impactados. Miren lo que dice la Biblia en el versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió. ¿Y qué más hizo? ¡Wow! Se arrodilló ante él. Y clamando a voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me ¿qué? ¿Cómo se sentían los demonios a causa de la presencia de Jesús? Atormentados. ¿Te das cuenta el poder y la autoridad que tiene el Señor? Donde Dios llega, hermanos, Satanás no puede resistir. Cuando, hermanos, los demonios vieron a Jesús que llegó, los papeles se cambiaron. Los demonios eran los que comandaban en aquella región, los que imponían el miedo, el terror. Escuchaban a la gente, al muchacho gritando. Yo creo que todos se escondían, todos tenían miedo. Veían al muchacho por ahí caminando ensangrentado, hermanos, balbuceando, hablando solo, gritando. Toda la gente se escondía.
familia, se guardaban en sus casas, tenían miedo, tenían terror, pero los papeles se cambian en el momento en que Jesús llegó a esa ciudad. Ya no era gente que temía, los demonios estaban aterrorizados, tenían miedo del Señor Jesús. Oh hermanos, este es el Jesús al cual usted y yo adoramos. Este es el Jesús que nos habla la Biblia, donde Él llega, los demonios tiemblan, temen ante su presencia y no pueden resistir. Dice la Biblia que este hombre corrió y ¿qué hizo? Se arrodilló. Entonces los demonios temen y tiemblan, pero también reconocen el poder de Jesús. Pues en el verso 7 ellos clamaron a gran voz y le decían: Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Y esto me parece, hermanos, tremendo y poderoso. ¿Sabe por qué? Porque los demonios saben quién es el Señor. Y esto me llama la atención porque cuando yo voy a la historia de cuando Jesús calmó la tempestad en Marcos 5:35 en adelante, cuando Jesús calmó la tempestad, en los últimos renglones del verso 41, los discípulos se preguntaban: ¿quién es este hombre que los vientos y el mar? ¿Te das cuenta? ¿Está entendiendo? ¿Está captando lo que te quiero decir? Los discípulos que tanto andaban con el Señor Jesús, ellos todavía tenían la duda. Ellos se preguntaban: ¿pero quién es este hombre? ¿Quién es él? No sabían. Tenían dudas. ¿Quién es este hombre que los vientos y el mar le obedecen? Pero es tremendo ver que estos demonios que estaban en el cuerpo de este muchacho sí sabían quiénes eran. ¿Quién era él? Perdón, ¿quién era Jesús? Estos demonios le llaman por el nombre del Señor y le dicen: Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Esto se cumple. Esto es un cumplimiento de lo que dijo Santiago más adelante, que los demonios reconocen al Señor y temen y tiemblan ante su presencia. A veces la gente, hermanos, no logra conocer el poder de Dios. Es increíble esto, y esto me llama la atención, y por eso quiero compartirlo, porque los demonios sí saben quién es el Señor, pero hay creyentes que como que no saben. No saben, y como no saben, pues dudan del Señor, así como los discípulos, y que se miraban unos a otros y se preguntaban: ¿y quién es este? Que los vientos y el mar le obedecen, andando con Él, escuchando sus mensajes, y todavía tenían dudas. Y hay mucha gente así, que pueden venir a la iglesia a escuchar palabra de Dios, que quizás han visto la gloria de Dios, porque los discípulos vieron en ese momento la gloria del Señor, vieron cómo Jesús calmó la tempestad, pero aún así no reconocían quién era Jesús, se preguntaban: ¿quién es este hombre? Entonces hay gente que ve la gloria del Señor, que ve las bendiciones de Dios en su vida, pero como que no conocen a Jesús todavía. ¿Y saben por qué no lo conocen? Porque dudan de Él. Si dudan de Él es porque no le han conocido. Yo le comentaba a los hermanos en la mañana, y en algunas ocasiones he compartido este caso, cuando estuve en Buenos Aires. Yo recuerdo que siempre llegaba un hermano miembro bautizado de la iglesia, a pedirme oración. Pastor, ore por mí, yo tengo un negocio, pero resulta que enfrente de mi negocio hay un brujo, ore por mí. Y claro, yo le decía: hermano, vamos a orar, Dios te va a guardar, te va a librar. Y orábamos para que el Señor protegiera del mal. Y cuando terminaba la oración, yo le decía: hermano, pero no tenga temor, recuerde que usted y yo somos hijos de Dios, y Satanás no tiene poder, el brujo no va a poder, así que tenga confianza. Pero un día, hermanos, llegó otra vez el hermano, terminamos el culto, me pidió oración y me dijo: ¿sabe, pastor? El otro día yo estaba yendo para abrir mi negocio y me encontré al brujo de frente, pastor. ¿Sabe qué hice? Me escondí, pastor. Me escondí para que no me viera, no sea que me hiciera algo malo. Hermano, ¿para qué se esconde? Teme que el brujo lo convierta en sapo.
Pero hermano, te comparto esto porque así hay mucho creyente. ¿Y saben por qué están así? Porque no conocen a Dios todavía, no conocen todavía de la grandeza del Señor. Si yo soy hijo de Dios, yo no voy a temer, hermanos, de que decirle al enemigo, porque sé que mi Dios es mucho más grande, mucho más poderoso. ¡A su nombre! Yo le dije al hermano, usted no puede hacer eso. El que se tiene que esconder es el brujo. Usted no, hermano. Usted es un hijo de Dios, es un siervo del Señor. No tiene por qué esconderse. Pero vuelvo y repito, así hay muchos creyentes. Ay, pastor, yo no sé qué hacer. Yo siento cosas y son creyentes y a veces bautizados. Siento cosas, pastor, ¿será que me hicieron algo malo? Ay, yo como que me siento endemoniado, pastor. Y atraen los demonios. Pero ¿sabe por qué este creyente dice esto? Porque le pasa a los de los discípulos. Todavía no conocen la grandeza del Señor. Todavía no conocen lo grande y lo poderoso que es Dios. Porque si yo conozco que Dios es grande, no voy a temer. David lo declaró en uno de sus salmos. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. David conocía de Dios y él andaba sin miedo. Cuando enfrentó a Goliat, toda la gente le decía: te van a matar, no vas a poder. El propio rey Saúl, hermanos, lo influenció negativamente: no lo vas a lograr. Pero David decía: no, yo voy a ir porque Dios está conmigo. David no era experto en la guerra, pero David conocía a Dios. Y aun cuando llegó al campo de batalla, hermanos, el gigante quiso amedrantarlo, el gigante quiso ponerle miedo y decirle: te voy a matar y entregaré tus carnes a las aves de los cielos. Pero David no se dejó amedrantar. ¿Sabe por qué? Porque él conocía que Dios es mucho más grande. Por eso las palabras de David fueron: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo en contra tuya. En el nombre de Jehová de los ejércitos, yo te venceré. Una persona que conoce a Dios siempre va a tener ese pensamiento: voy a vencer, voy a ser victorioso. Pero el que no conoce a Dios se llena de negativismo y empieza a pensar lo peor. Ay, eso es demonio, se me va a entrar, pastor, yo no sé qué hacer. Pero hermano, usted es bautizado, ore, ayune. Ay, no, pastor, es que usted no conoce ese demonio es terrible, es feo, es grande. Hermano, pero Dios es mayor. Ay, no, pastor, es que usted no está en mi lugar. Si usted estuviera en mi lugar, sería otra cosa. Y así hay gente que le dan más gloria al diablo que al mismo Dios. Y por eso viven así, derrotados, cabizbajos, no progresan espiritualmente. Pero si yo conozco a Dios, conozco que los demonios temen y tiemblan, se arrodillan. La presencia de Dios les atormenta. Entonces yo voy a confiar en que mi Señor me dará la victoria en medio de cualquiera que sea la situación. Yo no voy a temer. Yo voy a tener mi bendición y voy a tener mi victoria para la gloria del Señor. Entonces vemos que cuando Jesús llegó, los primeros impactados fueron los demonios. Ellos corrieron, se postraron ante Jesús y se sentían atormentados. Sabían que les llegó la hora de salir. Y esto nos demuestra que quien manda en el ámbito espiritual, ¿quién es? Dios. Ellos sabían que les tocó la hora de salir y le dijeron al Señor: Señor, por favor. Le rogaban, gloria al Señor. En el verso 10 dice que le rogaban los demonios, para que usted se dé cuenta quién es el que manda en el mundo espiritual, para que usted no tenga miedo. El que manda es Dios, el que manda es el Señor. Aquí vemos a toda una legión, no un demonio. Miles de demonios, todos le rogaban: Señor, no nos mandes fuera de esta región, por favor. Ellos tuvieron que pedir permiso, rogarle al Señor, suplicarle, y quedaron en enviar al hato de cerdos, y Jesús les autorizó. Y luego los cerdos se despeñaron, ¿no? Cayeron por un despeñadero.
Entonces vuelvo y repito, démonos cuenta que en el mundo espiritual, hermanos, el hombre no puede dominar. Existen fuerzas sobrenaturales que son influenciadas en el mundo espiritual, pero cuando Jesús llega, Él domina todas esas fuerzas naturales. Y quiero decirle algo con esta palabra, mi amado hermano. Yo no sé cuál sea tu situación. Quizás usted no puede tener control, dominio de lo que usted está atravesando, o porque quizás hay algo espiritual que está atormentando tu vida. Pero cuando Jesús llegue, y si tú permites que Jesús llegue en tu corazón, llegue en tu vida, Él va a tomar dominio y control de toda la situación que a usted le ha parecido incontrolable. Él va a tomar control y dominio de tu situación. A su nombre. Cuando Jesús llegó, los demonios, ¿qué tuvieron que hacer? Dice, sabían que tenían que irse. Pero vemos un cambio. Un cambio, en primer lugar, en el joven gadareno. En el versículo, gloria al Señor, gloria a Jesús 15, dice que la gente vino a Jesús y vieron al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Cómo lo vieron? Sentado, ¿cómo más? Vestido, ¿y qué más? Y en su juicio cabal. Wow, la gente estaba acostumbrada a ver a ese muchacho como quizás herido, ensangrentado, con sus ropas rotas, sucio, gritando de un lado a otro, rompiendo cosas. Así lo veían en los sepulcros, en los montes, gritando. Pero cuando Jesús llegó, la situación cambió. ¿Cómo lo vieron? Sentado, vestido. Este hombre siempre estaba sucio. Mire, está guapo, vestido. Y en su juicio, cabal. Lo que el hombre no pudo hacer, Jesús lo hizo en un instante. Y cuando Jesús llegó, los demonios tuvieron que irse. El hombre cambió. Y el ambiente de la ciudad cambió. Pues como hablábamos al principio de este mensaje, la gente pues quizás, hermano, sentía miedo. Escuchaban al hombre. Yo creo que muchos se escondían en su casa. Pero mire que hasta el ambiente de la ciudad cambió. Hermano, la gente ya no iba a sufrir más con los problemas que les proporcionaba este joven a causa de su posesión maligna. Ya la gente iba a estar más tranquila. Entonces démonos cuenta, hermanos, que cuando Jesús llega a nuestras vidas, Él hace cosas tremendas, cosas poderosas. Él logra hacer cambios en nuestra vida. Él toma dominio y control. Lo que no podemos hacer, como dijo el propio Señor Jesús, lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Cuando Jesús llega, hermanos, Él hace que todo lo que nos parece imposible se haga posible. Él se encarga de transformar y de bendecir nuestras vidas. Pero ojo, porque hermanos, cuando Jesús llega es una bendición, ¿sí o no? Todo cambia, todo se transforma. Hay una alabanza, no sé si usted la ha cantado, pero es muy conocida. Y dice: Jesús está pasando por aquí. Y luego dice: y cuando Él pasa, todo se transforma, la alegría viene y la tristeza va. ¿Sí se la sabe? Esto es una gran realidad, porque eso sucede cuando Jesús llega. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que hay gente que sí permite que Jesús llegue en su vida, permite que Jesús tome el control de la situación, pero lo hacen de manera temporal. Cuando ya obtuvieron lo que quisieron, eso ya, despiden al Señor. Esto fue lo que hizo la gente de Gadara. La gente, hermanos, vio al muchacho vestido, sentado en su juicio cabal, y en vez de alegrarse, en vez de decir: ¡qué bendición! Jesús, quédate con nosotros, porque si tú estás aquí con nosotros, no van a venir más demonios a atormentar
los buenos ciudadanos de Gadara. Pero ¿saben qué hizo esta gente? En el verso 17, y comenzaron a rogarle que ¿qué? Que se fuera de sus contornos. ¡Qué terrible! Viendo semejante prodigio, viendo semejante maravilla, la gente prefirió despedir al Señor Jesús. Jesús, por favor, vete. Le rogaban que se fuera. Y sabe, esta historia se vuelve a repetir en nuestros tiempos. La gente es bendecida por el Señor, es sanada y liberada por Dios. Pero, hermanos, cuando ven que los compromisos con el Señor son serios, hermanos, ellos prefieren despedir a Jesús. Y analizando este pasaje bíblico, una de las preguntas que yo me hacía era, ¿por qué? ¿Por qué la gente despidió a Jesús? ¿Por qué, viendo semejante proeza, cualquiera podría haberle dicho, Señor, quédate, porque si tú te quedas, ya no van a haber demonios, ya no van a venir demonios a atormentar? Pero ¿saben cuál fue el problema, hermanos? Que cuando Jesús llega, Él empieza a sacar todas las impurezas de nuestro corazón. Todo lo que a Él no le agrada, y nos enseña a vivir, hermanos, haciendo su voluntad y a despojarnos de lo desagradable. ¿A qué quiero ir con esto? La Biblia dice que Jesús le permitió a estos demonios ir ¿a dónde? A los cerdos. Y cuando los demonios entraron a los cerdos, ¿qué pasó? Fueron al despeñadero. Esto a la gente no le gustó. ¿Por qué? Porque los cerdos les traían ganancia. Ellos comerciaban con cerdos. Entonces, imagínense, eran miles de cerdos. Las pérdidas fueron considerables. Entonces, según los estudiosos, muchos apuntan a que despidieron a Jesús por esta razón. Pero si nos vamos al contexto de la ley, recordemos que el cerdo, ¿qué clase de animal era? Impuro, inmundo. Los judíos no trabajaban con cerdos. Esta no era una nación judía, no era una región judía. Los gadarenos eran del pueblo gentil, y por eso la mayoría de gente era gentil y trabajaban con los cerdos, porque ellos no les importaba, consumían el cerdo. Era un animal inmundo, pero a ellos no les importaba, la ley no la guardaban. Ellos no sabían que este era un animal inmundo. Pero Jesús permitió que los demonios entraran y que los cerdos, que eran animales inmundos, se despeñaran. Jesús lo sabía y lo permitió. Porque es que cuando Jesús llega, Él no solamente nos bendice, nos sana, nos libera de los demonios. Él también está interesado de sacarnos la inmundicia del pecado, de sacarnos de la inmundicia de la iniquidad. A su nombre. Entonces, hermanos, el cerdo era un animal inmundo. Ningún judío trabajaba con cerdos. Entonces, estos gentiles, vuelvo y repito, trabajaban con estos animales. Pero repito, Jesús permitió que salieran estos animales inmundos, pero a la gente no le gustó, y por eso despidieron a Jesús. Vuelvo y repito, esta misma situación se repite en estos tiempos. Cuando Jesús llega, es lindo, nos sana, nos libera, nos bendice, pero cuando Jesús llega, nos empieza a sacar la inmundicia que se llama pecado. Pero hay mucha gente que no le gusta eso. Ay, dejar el pecado. No, en la iglesia están enseñando que emborracharse es pecado y que debo dejar de emborracharme. Ay, no, eso ya no me gustó. Yo creo que no voy a ir más a la iglesia porque están pidiéndome y me están enseñando que no debo emborracharme y no me gusta. Y a la gente, cuando se les toca la parte que a ellos les gusta hacer, como lo es el pecado, hay gente que no le gusta. Ay, no, a mí me parece bonito cuando el pastor ora por milagros, cuando ora por sanidades. Yo siento algo maravilloso, lloro y me siento bien. Pero lo que no me gusta es cuando empiezan a predicar y a hablar que esto es pecado, que hay que dejarlo, que el adulterio es pecado, que hay que dejar la borrachera, que hay que dejar las fiestas, que hay que dejar la fornicación.
que hay que dejar el adulterio. Y no me gusta porque pues yo soy una persona, un hombre de muchas mujeres, un hombre que me gusta divertirme. Entonces no me gusta. Entonces cuando Jesús llega, Él no solamente sana, libera, bendice, Él saca la inmundicia de nuestras vidas. Pero hay gente que le incomoda, que cuando se siente confrontada por el Señor, por causa de los errores que comete, ahí como que ya no le gusta. No, mejor no vuelvo a esta iglesia, mejor me voy a otra iglesia donde no hablen tan duro, y así sucesivamente. ¿Y cuánta gente, hermanos, resulta despidiendo al Señor por estas cosas y por otras más? Porque quizás, hermanos, siente que su familia, sus amigos, compañeros de trabajo ya no le ven igual. Quizás le critican por ser cristiano, por venir a la iglesia los domingos. Oye, escuché que estás viendo a una iglesia los domingos. Ahora te volviste evangeloco. Ahora te volviste cristiano. Y le empiezan a molestar porque, hermanos, volverse cristiano, buscar a Dios no es cosa fácil. Y hay personas que cuando se sienten presionadas por la sociedad, sea la familia, sea los compañeros de trabajo, los amigos, vecinos, etcétera, etcétera, ahí prefieren despedir a Jesús. Como los gadarenos, ellos preferían los cerdos que a Jesús, que tener a Jesús en su región, liberándolos y bendiciéndolos. Preferían a los cerdos. Y así hay gente hoy. Hay gente que prefiere la aprobación del mundo, la aprobación de la sociedad. Ay, pastor, me da pena con ustedes, pero es que me están molestando mucho mis amigos, mis familiares. Me están rechazando y la verdad yo así no puedo vivir. Yo mejor con pena en el alma, pastor, Dios me lo bendiga, y se despiden del Señor. Así como los gadarenos despidieron a Jesús. Jesús, por favor, vete, sal de nuestras vidas, sal de nuestra región, no te queremos aquí. Porque estaban prefiriendo a los cerdos. Entonces, vuelvo y repito, esta situación, hermanos, se torna repetitiva en estos tiempos. La gente, en vez de preferir tener al Salvador del mundo en su corazón y que el Salvador del mundo los guíe y los dirija, hermanos, a buenos caminos, a caminos de sanidad, de bendición y sobre todo de salvación, la gente prefiere, hermanos, ser aprobada por el mundo. Por el mundo. Por la gente que le rodea. Yo no quiero ser criticado, yo no quiero que mi familia me dé la espalda, yo no quiero que me critiquen por venir a la iglesia los domingos. Entonces más bien me despido del Señor. No cometamos este error que cometieron los gadarenos. Cuando Jesús llega, es lindo dejarlo llegar, pero para que se quede por siempre y para siempre en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hermano, no permita o no repita el error de los gadarenos. De que, Jesús llegó, cambió al hombre, cambió la situación, pero cuando le sacó la inmundicia, no, Señor, párese por favor, de forma temporal. No, que esto no suceda en nosotros. Qué lindo es permitir que Jesús llegue a nuestras vidas y que se quede para siempre. No es, voy a hacer esta campaña que el pastor anunció cuando Dios llega por 4 domingos. Termino los 4 domingos y me despido. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que me diste. Porque así mucha gente viene a una campaña para satisfacer sus intereses, sus deseos, y cuando ya están satisfechos, gracias, Señor. Hasta la próxima. Hasta después. No, qué lindo es buscar al Señor Jesús, hermano, y tenerlo siempre en nuestro corazón. Permitir que Él llegue, pero que llegue para quedarse, para nosotros seguir buscándole, no solo por 4 domingos, sino por todos los años, por todo el tiempo que Jesús nos permita vivir aquí en la tierra. Entonces, iglesia, no cometamos el mismo error de los gadarenos. Luchemos por acercarnos más y más al Señor, por estar junto con el Señor, porque Él llegue a nuestra vida y quede con nosotros. Pero no cabe duda
de que hoy el Señor nos dejó una lección maravillosa, y es que cuando Él llega, hasta los demonios tiemblan. Cuando Él llega, la vida más desahuciada cambia. Y este hombre, para finalizar, este hombre que estaba endemoniado, poseído, pasó de ser un hombre endemoniado a ser un predicador. ¿Quién se iba a imaginar que este hombre sucio, ensangrentado, loco, que gritaba de un lado para otro, generando miedo a la gente, se iba a convertir en un predicador del Señor? Pues en el verso 20, gloria a Jesús, en el verso 20, dice la Biblia que fue por todo Decápolis, anunciando lo que el Señor había hecho, y la gente se maravillaba. Es decir, este hombre, hermano, se hizo predicador. A los gentiles, a Decápolis fue a predicar. Jesús, hermano, sabía lo que hacía. El hombre quería ser seguidor de Jesús, quería seguirlo, pero Jesús le dice: no, tú te vas a quedar aquí. Tu misión es anunciar lo que hizo Dios contigo, anúncialo. Y el hombre no se quedó callado, se fue a Decápolis. Toda esta región, hermano, Decápolis eran 10 ciudades de Roma. Todas estas ciudades, hermanos, él las visitaba y hablaba del Señor, y la gente se maravillaba. ¿Te das cuenta? Cuando Jesús llega, lo que hace, cambia la vida de una persona. Quizás usted no se puede imaginar a su esposo que llega borracho todos los días: mujer, deme comida. Y usted se siente harta: estoy cansada de este sinvergüenza, que no ayuda en la casa, que no hace nada, llega borracho, todo se lo gasta, se lo bebe. Y quizás usted como mujer no se imagina que de repente Dios llega al corazón de ese marido y lo puede cambiar y lo puede hacer predicador de la palabra de Dios. Porque cuando Jesús llega, Él hace cosas que nosotros no podemos imaginar. Pero lo lindo es que dejemos llegar a Jesús para siempre en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos comprendieron? Diga gloria a Dios. Que el Padre, Hijo y Espíritu Santo siga dando a sus vidas y a sus corazones. Todo que se le pide, y que sea bien fuerte ese aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabe la iglesia, porque Cristo vive. A su nombre. Levante sus manos, cierre sus ojos. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra de bendición, de victoria y de edificación que el Señor en su misericordia nos ha entregado. Oremos al Señor, todos dando gloria, gloria, gloria a Dios. Amado Dios y eterno Padre celestial, te damos gracias, Señor querido, por esta palabra de bendición, por esta palabra de victoria, por esta palabra de edificación que tú nos enseñaste en el día de hoy. Gracias porque tú nos enseñaste y nos recordaste que cuando tú llegas, Señor, tú haces cosas tremendas, poderosas y maravillosas a favor de nuestras vidas. Señor, y creemos, Señor, que al usted llegar a nuestras vidas, Señor, tú vas a hacer prodigios y señales maravillosas. Gracias te damos, buen Rey. Gracias te damos, buen Padre Celestial, por esta palabra. Ayúdanos a creer en ti. Ayúdanos a confiar en ti, a permanecer en ti y a creer que cuando tú llegas, Señor, tú vas a hacer cosas poderosas y tremendas a favor de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.